Capítulo 5. Cintia. Cintia tenía 15 años cuando llegó a su casa después del colegio y encontró a su madre tirada en el suelo de la cocina. Estaba muerta y con la cara amoratada al haberse atragantado con un trozo de su tarta favorita. De esto ya hacía 3 años. Ahora vivía con una familia de acogida, ya que no tenía a nadie más en el mundo. Estaba muy feliz con su graduación y por celebrarla con sus padres adoptivos. Quería estudiar para psiquiatra, ya que le encantaba el tema. Unos años en la facultad e intentaría tener su propio consultorio. Y todo se lo debía a sus padres adoptivos, porque sin ellos no podría haber hecho nada de eso. Sabía que a estas alturas seguramente estaría trabajando en una taberna cualquiera, sirviendo a borrachos y drogadictos. Feliz, besó y abrazó a sus padres. Después de saludarlos a todos y de comer con sus padres en un restaurante modesto, regresó a casa, se duchó y se acostó agotada. Empezó a soñar que estaba en un pasillo largo por el que corría para entrar en la habitación 14, ya que la necesitaban con urgencia. De pronto, despertó sudada y agitada. Se levantó, se fue hacia el baño y al mirarse en el espejo vio a su adorada madre, que le decía algo que ella no podía ni escuchar ni entender. Se giró asustada y no vio a nadie allí. Volvió a mirar al espejo y nada, así que se lavó la cara, fue al váter y volvió a la cama. Por la mañana se despertó muy contenta y salió a correr, hábito que había adquirido con su exnovio. A mitad de la carrera, vio otra vez la cara de su madre que le hablaba. Se detuvo asustada y miró en todas las direcciones. Se sujetó en un árbol para recuperar la respiración y pensó en su madre. Herminia, así se llamaba su madre, era muy guapa y solitaria. Nunca le había contado nada de su padre ni de su familia. Vivían humildemente en un piso alquilado en el Bronx, trabajaba de dependienta y cuidaba a su hija como si fuera un tesoro, porque quería darle lo mejor. Se vestía modestamente y siempre estaba sonriendo. De repente, Cintia recordó que le había dicho algo sobre una cartilla del banco y de unos ahorros que Herminia guardaba para cuando ella cumpliera los 18 años y fuese a la facultad. No tenía mucho más que recordar de su madre, a no ser que siempre trabajaba y le decía que Dios era todo y que había que confiar en él. No bebía, comía sano, era una mujer esbelta y elegante a la que los trapos que usaba no permitían apreciar su belleza. Cintia se recompuso y volvió a su casa caminando. Decidió que iba a preguntarles a sus padres si sabían algo de aquel dinero. Al llegar en casa sin ser esperada, Cintia escuchó a su madre hablando por teléfono mientras ella se quitaba las zapatillas. ¿Cómo que no puede decirme cuánto tiene mi hija en esa cuenta? Mañana mismo voy a cerrarla, prepáremelo todo. ¿Qué me dice, mujer? Claro que puedo cerrarla. Mire, mañana hablamos. Colgó bruscamente el teléfono e insultó a la persona que estaba del otro lado. En ese momento, Cintia entró en el salón y su madre adoptiva se llevó un gran susto. Hola, cariño. ¿Hace mucho que estás ahí? Preguntó. Cintia la miró con desconfianza. No, acabo de llegar. ¿Con quién hablabas por teléfono? Es que estoy esperando una llamada, preguntó sin quitarle la vista de encima. No era nadie. Solo una persona que se equivocó y que insistía en que esto era una clínica dental. Pobre. Clínica dental. Dijo sonriendo mientras salía del salón y se dirigía a la cocina. Cintia se fue corriendo a su habitación, cerró la puerta y se apoyó en ella. Se había quedado estupefacta con su madre adoptiva, que en ese momento estaba en la cocina intentando discernir si Cintia había escuchado algo de lo que había dicho por teléfono o no. Tenía que quedarse con el dinero, lo merecía por haber cuidado de ella y darle un techo decente en el que vivir. Ya estaba harta de la situación y también de su marido. Se haría con este dinero, con el de la cuenta que tenía con su marido y unos pocos dólares que había podido ahorrar, y desaparecería para vivir una nueva vida lejos de todos. Bárbara, así se llamaba la madre adoptiva de Cintia, era una mujer callada que no se entrometía en las decisiones de su marido. Adolfo siempre quiso adoptar un niño, pero ella no. Decía que quería un hijo propio. Pero con el tiempo, vio que no podía, por más que lo intentaba, concebir un niño. Entonces decidieron adoptar. Tuvieron que esperar años y cuando ya casi habían desistido, apareció Cintia. Tenía 15 años, pero como ellos ya habían pasado de los 50 años, la trabajadora social les convenció de que sería mejor para ellos una niña de esa edad,
ya que prácticamente estaba criada y era una excelente chica. También les informó de que su adorada madre le había dejado una gran suma de dinero para cuando fuera a la facultad, así que la pareja no tendría gasto alguno con ella, incluso contarían con una ayuda del gobierno para criarla. En el momento en el que la trabajadora social contó lo del dinero que la madre de Cynthia le había dejado, Bárbara se quedó sorda para lo demás y solo pensaba en cómo quedárselo. Al año de vivir Cynthia con ellos, Bárbara fue a ver a la trabajadora social sin decírselo a su marido. Pero salió con rabia de la reunión, ya que la informaron de que ella no podía tener el dinero porque solo Cynthia podría acceder a él cuando fuese a la facultad. No sabía cuánto era, pero sí que sería una buena suma. Ahora volvía a intentar maquinar para hacerse con el dinero. Cynthia, en su habitación, cerró la puerta con llave y se metió en la ducha pensando en lo que había escuchado. Estaba segura que había oído a Bárbara hablar del dinero que su madre le había dejado. Debía saber dónde estaba para hacerse con él, ya que por lo visto Bárbara lo quería para ella. Buscaría a la trabajadora social y le preguntaría. Cuando salía ya de casa, Bárbara la llamó desde la cocina. Había dispuesto 2 tazas de té y sendos trozos de tarta en un plato. Sonriendo con disimulo, cogió una taza y se la entregó a Cynthia, que la aceptó y se sentó para probar la tarta. Bárbara le preguntó por sus amigas y cuando Cynthia iba a contestar, se desplomó en el suelo. Adolfo, cariño. Cynthia nos ha abandonado. Gritó Bárbara cuando su marido abrió la puerta de su, hasta aquel día, tranquilo hogar. ¿Qué dices, mujer? Cynthia se ha marchado. Cuando llegué a casa del mercado, ella no estaba. La esperé y nada, así que fui a su habitación y vi que sus cosas no estaban. Ella nos ha abandonado. Dios mío. ¿Por qué? Lloró Bárbara lanzándose a sus brazos. Adolfo no comprendía esa actitud en Cynthia, ya que sabía perfectamente que ella quería formarse. Era una chica inteligente, aquello no tenía sentido. Llamaré a la policía, le dijo a su mujer mientras caminaba sin rumbo. ¿Para qué, hombre? Si ella se ha ido porque ha querido. ¿Y qué le vas a decir a la policía? Que nuestra hija adoptiva ha decidido marcharse y tú quieres saber dónde está. No me jodas, Adolfo. Sé razonable. ¿Sabes lo que hará la policía? Se reirá en tu cara. Tienes razón, contestó Adolfo desolado. Se sentó en el sofá y pensó en que la gente era muy ingrata. Quería a Cynthia, lo había hecho desde el primer que la había visto, tímida, asustada y con los ojos rojos de tanto llorar. En aquel momento se dijo a sí mismo que la protegería y la cuidaría como si fuera de su propia sangre. Aunque siempre había pensado que padre era el que criaba y ella, por edad, ya estaba casi lista para enfrentar la vida, el poco tiempo que tenía haría de todo por ella. Bárbara lo miró y se sentó a su lado. Al rato, se levantó y regresó con una copa de vino. Bebe, cariño, que te ayudará a relajarte. Cuando Adolfo levantaba la copa de vino para disponerse a beber, vio la cara de una mujer que le gritaba. Asustado, dejó caer la copa al suelo y se levantó gritando. Joder, Bárbara. ¿Has visto eso? ¿Qué dices, hombre? Preguntó Bárbara, que se había llevado un susto tremendo. La mujer que estaba dentro del vaso. Me estaba hablando. La verdad era que Herminia estaba delante de él, pero el susto le hizo creer que estaba dentro del vaso. ¿Qué dices? La única mujer que hay aquí soy yo, tonto. Y no estoy dentro de ningún vaso. Mira lo que has hecho. Bárbara corrió hacia la cocina y volvió con un trapo. Lo limpió todo y cuando terminó, miró a Adolfo, regresó a la cocina y agarró otro vaso de vino. Pero esta vez, Adolfo no lo aceptó y Bárbara le recriminó roja rabia. Joder, Adolfo. Lo he servido para ti. Le gritó. Lo siento, Bárbara, pero es que ahora no me apetece, le contestó cansado. Voy a ducharme, puede que después. Adolfo se levantó y se fue a la habitación pensando en lo que había visto. Tenía muy claro que había visto a una mujer dentro de la copa de vino. Cogió su pijama, entró en el baño, se quitó la ropa, entró en la ducha y se quedó un rato sintiendo el agua recorrer su cuerpo. De pronto, levantó la cabeza y vio a la misma mujer gritándole y gesticulándole. Se llevó un susto tremendo que le hizo resbalar y caer, golpeando su cabeza y perdiendo el sentido.
Su espíritu rápidamente salió de su cuerpo y se puso a hablar con Herminia. ¿Quién eres? ¿Qué quieres de mí? Le preguntó nervioso. Soy Herminia, la madre de Cynthia. Tu mujer te quiere hacer daño. Ayúdame, ella es prisionera y la quiere matar. Cuidado con ella. Adolfo se despertó con la mano en la cabeza y gimiendo. El agua seguía corriendo y un poco de sangre se escurría por su cara. Terminó su ducha, se vistió y regresó al salón. Su mujer estaba delante de la televisión, pero leyendo un libro. Al oírlo, levantó la cabeza y Adolfo, en lugar de la cara de su mujer, vio la de Herminia. ¡Hostia puta! Bárbara. Gritó dando un salto para atrás. Bárbara se asustó y se levantó, dejando caer el libro en el suelo. Una hoja que estaba dentro del volumen salió disparada y se quedó debajo del sofá. Bárbara, recompuesta, recogió el libro sin darse cuenta de la hoja. ¿Qué te pasa, hombre? Le preguntó a Adolfo. Tú lo que necesitas es buscar a un cura, porque estás demasiado asustado. Es que. Cuando iba a terminar la frase, una dulce voz se deja oír. No se lo digas. Acuérdate de lo que dijo Herminia. Entonces Adolfo recordó el sueño que había tenido cuando perdió el sentido en la ducha y se lo calló. Lo siento, Bárbara. Es que me ha parecido ver un ratón. No digas tonterías. Sabes perfectamente que aquí no hay ratones. ¿Alguna noticia de Cynthia? Preguntó Adolfo. No. La ingrata no se ha dado el trabajo ni siquiera de despedirse de nosotros. Ni siquiera con una nota, por corta que fuera. Adolfo la miraba y no podía creer que su mujer pudiera hacerle daño a alguien, sobre todo a su hija, aunque fuera adoptiva. Adolfo siempre la había amado y haría de todo por verla feliz, a excepción de hacerle daño a otras personas y principalmente a Cynthia, a la que consideraba como su verdadera hija. En realidad, Cynthia había sido hija de Adolfo en otra existencia. Pero como Adolfo era un padre despreocupado y mundano, no había cuidado de su familia como debía. Débora, hoy Herminia, cuidaba de sus hijos con todo el cuidado que podía. El más pequeño, Joao, había muerto a edad muy temprana víctima de una infección, y en todo momento Adolfo, que se llamaba Esteban, apenas estuvo con su familia. Débora, que cuidaba de todo angustiada y sola, cayó en depresión y empezó a beber. Pasados 2 años, murió de cirrosis y dejó a Cynthia sola. Adolfo, que ya vivía con Carol, hoy Bárbara, se tuvo que hacer cargo de Cynthia contra su voluntad. Cynthia, desde el primer momento, fue maltratada por Carol. La tenía de asistenta y con sus 10 años, trabajó más que muchas jóvenes mayores que ella. Su único momento de alegría era cuando iba a la escuela, ya que por suerte no podía dejar de efaar y cuentarla. Con 13 años, Cynthia volvía una tarde del colegio y se encontró a Carol en casa, toda colocada y con unos amigos que empezaban a tocarla y a agarrarla. Entonces, Cynthia salió corriendo y se dio de bruces con Carol, que estaba preparándose un canuto que se cayó al suelo y casi se estropea. Carol, con rabia, le dio un empujón tan fuerte que Cynthia chocó contra la pared, cayó, golpeándose la cabeza en la punta de la escalera y desencarnó. Cuando Esteban llegó a casa y vio lo sucedido, se desesperó, le dio una gran paliza a Carol y pasó el resto de su miserable existencia ahogado en su pena, llorando y clamando por sus hijos y por Débora. Ahora, en el cuerpo de Adolfo, solo pensaba en proteger a su hija de Bárbara. No sabía bien lo que le pasaba, simplemente sentía que tenía que proteger y cuidar a Cynthia y así lo haría, aunque fuera la última cosa que hiciera en su vida. No te preocupes por la cena, no tengo nada de hambre, le dijo Adolfo a Bárbara mientras se dirigía hacia la habitación de Cynthia. Registró todo minuciosamente y encontró un pendiente. Sabía que era imposible que Cynthia se hubiese marchado sin llevárselos, ya que eran sus favoritos. Bárbara y él se los habían comprado como bienvenida y ella siempre los llevaba. Abrió el guardarropa y vio que Cynthia había recogido sus cosas con rapidez, ya que las perchas y algunas ropas estaban caídas por el suelo y los cajones estaban medio abiertos. Esto no era normal. Sabía que Cynthia era muy celosa de sus cosas y no las trataba como si fueran basura. Las metería en la maleta o en cajas con cuidado y dejaría la habitación en orden, no como se encontraba ahora. Y con certeza, antes hablaría con él.
Regresó al salón y entonces se dio cuenta de que en la entrada estaban las zapatillas deportivas de Cynthia. Se detuvo, observó fijamente el calzado y se fue poniendo rojo mientras apretaba los puños y sus ojos se llenaban de lágrimas. De pronto, una voz suave le susurró de nuevo al oído: la trabajadora social, habla con ella. Bárbara, ¿me das la dirección de la trabajadora social? Puede que Cynthia le haya dicho algo sobre a dónde iba a ir o lo que iba a hacer. Bárbara, al oír lo que decía su marido, se asustó y empezó a tartamudear. Bueno, tengo que buscar su teléfono, le contestó. Sabes que hace mucho que no hablo con ella. Pero de vez en cuando tuvimos que estar en contacto con ella, ¿no? Y tú te hiciste responsable del tema por tener más tiempo. ¿Y qué harás si ella sabe dónde está Cynthia? Le preguntó Bárbara. No lo sé, solo quiero hablar con ella. Adolfo empezaba a sentirse incómodo con su mujer y decidió cambiar de tema. Bueno, déjalo estar. Me conformaré, pero no sé cómo puedes estar tan tranquila teniendo en cuenta que nuestra hija se ha marchado Dios sabe con quién y dónde. Ella lo ha querido, y por eso no merece nuestra preocupación, así que déjalo ya, le miró enfadada y le volvió a ofrecer otra copa de vino. Vino no, cariño. Pero si puedes, prepárame un chocolate caliente. Adolfo solo quería que Bárbara estuviese ocupada para poder quedarse un rato solo y pensar. Miró las deportivas de Cynthia y las agarró. Comprobó que tenían barro fresco en la suela y las volvió a colocar en su sitio. Imaginó que si ella pensaba en irse, no habría salido a correr antes. Se sentó en su sillón y descubrió una hoja en el suelo debajo del de Bárbara. Se levantó, atrapó la hoja y cuando iba a abrirla, entró Bárbara. ¿Quieres el chocolate amargo o con leche, Adolfo? Cualquiera me va bien, Bárbara. Solo quiero calentarme un poco. Bárbara le observó seria y vio que se guardaba un papel en el bolsillo, pero no le dio mayor importancia. Regresó a la cocina y vertió en la taza de chocolate de Adolfo un poco de líquido transparente. Miró para los lados, como si alguien la pudiera ver, removió el chocolate y se lo llevó a Adolfo. Cuando entró en el salón toda sonriente, comprobó que Adolfo no se encontraba allí. Le llamó y nada, fue a la habitación y él no estaba, salió para ver si estaba en el jardín y tampoco, entró nuevamente en casa y soltó un taco. Miró la taza y pensó que había estropeado otro somnífero más, el que había puesto en el chocolate. Consultó la hora y decidió que tenía tiempo para descansar un rato antes de salir. Se acostó en el sofá y en poco tiempo, estaba dormida. Tuvo un sueño agitado en el que se vio envuelta de sombras y de personas que ella no conocía, que gritaban y la señalaban como si ella fuese culpable de algo. Salió corriendo y todos fueron detrás de ella. Subió una pequeña montaña y cuando estaba ya en la cima, vio su casa. Entonces bajó llamando a su marido a gritos. La multitud enfurecida seguía detrás de ella. Cuando llegó a su casa, no podía abrir la puerta. Miró por la ventana y vio a Cynthia tirada en una mesa, cubierta de flores y con Adolfo a su vera. Él le himó a la puerta desesperadamente y la multitud se fue acercando. Entonces Cynthia giró la cabeza y la miró llorando. Bárbara se despertó asustada y sudada. Consultó la hora y se levantó rápidamente, agarró su bolso, entró en el coche y salió desesperada. En este momento, Adolfo, que regresaba a casa muy preocupado, vio a su mujer salir con el coche y empezó a seguirla. 40 minutos después, Bárbara llegó a un cementerio, aparcó el coche y caminó mirando por todas las direcciones. Adolfo, perplejo, solo la seguía de lejos. Bárbara cogió una llave y entró en un panteón. Bajó las escaleras y distinguió a Cynthia atada en un rincón y con la cara hinchada de tanto llorar. Bárbara se aproximó, le quitó el pañuelo que le impedía gritar de su boca y le sonrió. ¿Estás bien, cariño?, le preguntó. Cynthia la miró asombrada. No daba crédito a que detrás de su secuestro estuviera su madre adoptiva. Pensaba que habían sido unos delincuentes, y qué sorpresa al ver a Bárbara delante de ella. No estás muy cómoda, ¿verdad, mi amor? Bárbara, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué estoy aquí? ¿Qué es lo que he hecho para merecerme estar así? Bárbara clavó su mirada en ella y soltó una carcajada. Te contesto, Cynthia, le dijo bruscamente. Lo que pasa es que yo quiero tu dinero y si no me firmas una autorización, morirás aquí. ¿Lo entiendes? Cynthia siguió observándola y detrás de ella empezó a ver a su madre,
que mentalmente le decía que no se preocupase y que siguiera entreteniendo a Bárbara. Herminia había acompañado a Cynthia en todo momento. Cuando perdió el sentido en su casa, Herminia la había ayudado a salir de su cuerpo y juntas habían visto cómo Bárbara la metía en el coche, recogía sus cosas y la trasladaba al cementerio. Herminia había estado todo el tiempo pidiéndole tranquilidad a Cynthia, que sin parar de llorar decía que Bárbara la iba a matar. Al volver a ver en ese momento a su madre, recordó el sueño y se tranquilizó. Mañana mismo voy a preparar una autorización y tú me darás plenos poderes, prosiguió Bárbara. Cogeré entonces todo el dinero y me marcharé. Pero le dejaré una carta a Adolfo contándole dónde estás. Bárbara mentía, porque lo que ella quería hacer era dejarla allí para que muriera. Le daba exactamente igual, ya que todos creían que ella se había ido de casa. Cynthia le dijo que haría todo lo que ella le pidiese, ya que solo deseaba volver a casa. Bárbara, contenta, se dirigió hacia la salida. Pero de repente se detuvo y regresó justo en el momento en que Adolfo llegaba delante de la entrada del panteón, que vio cuando ella daba la vuelta e intentó ver lo que pasaba sin éxito. Bárbara se acercó a Cynthia para amordazarla. Tengo hambre y sed, mamá, dijo Cynthia antes de que le pusiera la mordaza. ¿Podrías darme algo de comida, alguna cosa para comer? Bárbara se estremeció cuando ella la llamó, mamá, y por un momento pensó, ¿qué estoy haciendo, Dios mío? Es mi hija, a la que tengo que proteger y guiar en este mundo de dolor. Bárbara estaba siendo asistida por su ángel de la guarda, que intentaba llevarla a la razón. Pero a los pocos minutos del bailanceo de su corazón, volvió a recordar el dinero. No soy tu madre, lo sabes bien. Le gritó. De ti solo quiero el dinero. Lo necesito para cambiar de vida y ser una mulla feliz. Me cansé de limpiar y de estar con un hombre que no me valora como compañera. Quiero ser libre y para eso necesito tu dinero, querida. Pero buscaré algo para que comas. Colocó el pañuelo sobre su boca y se levantó. Adolfo había escuchado todo lo que había dicho Bárbara. Este audio fichero fue creado por Panopreter Básico. Lo obtiene de www.panopreter.com. Medio lloroso, se escondió detrás del panteón. Bárbara salió, se encaminó hacia el coche y se marchó sin mirar hacia atrás. No tenía pensando llevar nada de comida a Cynthia. Que se muera de hambre, pensaba, pero no antes de que me firme la autorización, ja, ja, ja. Cuando el coche se marchó, Adolfo intentó abrir la puerta del panteón. Buscó por el cementerio algo con lo que hacerlo, pero no encontró nada. Volvió a su coche y se fue al pueblo. Allí encontró una ferretería en la que compró algunas cosas y regresó al cementerio. Ya era noche cuando llegó. Entonces, alumbrándose con un pequeño mechero que llevaba en el llavero, abrió la puerta con dificultad y entró. Como ya estaba demasiado oscuro, empezó a llamar a Cynthia, que le escuchó y empezó a hacer ruido. Cynthia ya había escuchado antes los ruidos que hacía Adolfo, pero el miedo le había hecho callarse. Cuando Adolfo la llamó, se movió desesperadamente para hacer ruido y que él la encontrase. Adolfo, con el mechero, se encaminó en la dirección del ruido y al descubrir a su hija atada y amordazada, empezó a llorar. La desató, la abrazó y Cynthia, débil por el hambre, empezó a narrarle lo sucedido. Ambos salieron del cementerio directos a la policía, que prepararon un plan para pillar a Bárbara infraganti. Cuando Adolfo encontró el papel debajo del sofá, lo abrió y vio que allí estaba escrita la dirección de la trabajadora social y su teléfono, además del nombre de un banco. Salió corriendo de la casa y fue primero a la trabajadora social. Gracias a ella se enteró de que el dinero que Cynthia tenía estaba guardado en el banco del pueblo, el mismo que estaba apuntado en el papel que él había encontrado, y que Bárbara ya sabía lo que hacer para sacarlo cuando Cynthia quisiera ir. Entonces Adolfo se dirigió al banco y se enteró también de todo lo que pasaba, por eso al volver a casa y ver salir a Bárbara empezó a seguirla. Al llegar a casa, ya muy tarde y después de dejar a Cynthia en un hotel con un policía, Adolfo encontró a Bárbara en el salón enfadada con él. ¿Dónde estabas, Adolfo? Me tenías preocupada. ¿Qué te pasa, hombre? ¿Por qué te has ido así, sin decirme nada? Estaba triste, mujer, le contestó Adolfo fríamente y sin poder siquiera mirarla. No quería estar con nadie, lo siento. ¿Alguna noticia de Cynthia? Claro que no, respondió cínicamente.
Sabes perfectamente que ella no se merece nuestra preocupación. Yo ya estoy harta de ella y de todo. Creo que voy a irme a pasar unos días a casa de mi prima Mafalda. Me iré mañana o pasado. Estoy cansada y necesito unas vacaciones. Muy bien, contestó Adolfo. Yo trabajo y tú de vacas a ellas. Problema tuyo. ¿Quién te mandó abrir esa estúpida tienda que apenas te deja descansar? Pensé en Cintia, ya que así tendría un trabajo si no le iba bien en la facultad. Ja. Cintia, claro. Para la hijita querida, todo por ella. ¿Ves el amor que nos tiene ella a nosotros, gilipollas? Te mereces todo lo que te pase. ¿Qué dices, mujer? ¿Qué te pasa? No la querías tanto como yo. Ja, ja, ja. Sí, la quería tanto como te quiero a ti. La quería como ella está ahora, y estará en breve. Adolfo la miró con tristeza y se marchó para la habitación. Desconocía a esta mujer que era su esposa. Entró en el baño, se miró al espejo y vio a la mujer que se reía agradecida. Adolfo se giró y no la vio más, pero sentía que ella seguía allí. Se duchó y se metió en la cama pensando que el día siguiente iba a ser un gran día. Mientras tanto, Bárbara, en el salón, pensaba en su nueva vida. Iba a hacerse una pequeña cirugía estética y buscaría un casamiento a su altura. Todavía podría casarse de nuevo, ya que solo tenía 55 años y muchas primaveras que pasar. Entonces tuvo una idea: si Adolfo muriera, ella cobraría el seguro. Sabía que Adolfo había contratado un seguro de vida, pero no sabía por cuánto. En vez de darle un somnífero, podría suministrarle algo con lo que le diera un ataque y se muriera, pero, ¿el qué? Ya pasaba de las 3 de la mañana y Bárbara todavía seguía pensando en cómo matar a su marido. No conseguía dormirse. Entonces tuvo otra idea, que en realidad no era suya y sí de unos espíritus malvados que habían percibido su energía y se encontraban a su lado. Se levantó, fue hacia la cocina, agarró un cuchillo y se dirigió hacia la habitación. Momentos antes, el ángel de Adolfo había notado lo que iba a pasar, así que se acercó a él y le despertó. Ya consciente, Adolfo comprobó que su mujer todavía no estaba en la cama. Se levantó y cuando fue a abrir la puerta, Bárbara lo empezaba a hacer muy despacio desde fuera. Adolfo se quedó detrás de la puerta y vio el cuchillo en su mano escondido en su espalda. Comprobó que ella se acercaba lentamente a la cama y veía que estaba vacía. Entonces soltó un taco y se dirigió al baño. En ese momento, Adolfo encendió la luz. «Vas a hacer con nuestra hija lo mismo que pretendes hacer conmigo, Bárbara. O la dejarás allí muriéndose de hambre y frío. Porque aquel sitio pertenece a tu familia, no. Y si tú piensas en marcharte, nadie más entrará allí y nuestra hija se pudrirá. Y para cuando la encuentren, a tu muerte, ¿a ti qué más te dará? No». Bárbara se lanzó encima de Adolfo gritando como una posesa. Le clavó el cuchillo en la mano que Adolfo puso delante para defenderse y cuando la sangre empezó a salir a borbotones, Bárbara se quedó quieta como perpleja por lo que estaba haciendo. En este momento, los espíritus, que gritando veían la lucha, la incentivaban a apuñalarlo más y más. 3 puñaladas se llevó Adolfo hasta que sacó coraje y le soltó un puñetazo a Bárbara, que atantada se tambaleó y se cayó. Adolfo, entonces, pasó por encima de ella, agarró el teléfono y llamó a la policía. Cuando la policía llegó, la puerta estaba abierta. Entraron despacio y encontraron a Adolfo desmayado encima de la cama. Registraron la casa y no encontraron a nadie más. La ambulancia llegó y Adolfo fue trasladado al hospital. Ya estaba amaneciendo cuando Cintia llegó hasta allí llevada por el policía que la protegía. Su padre estaba dormido y ella decidió ir a su casa para coger algo de ropa. Como el policía ya no podía estar más con ella, Cintia fue sola. Iba con un poco de miedo, pero tenía fe en que Dios la protegería. Entró en su casa con cautela y cuando tuvo la certeza de estar sola, cerró la puerta con llave y subió a su habitación. Allí cogió ropa y otras cosas de aseo. Después entró en la habitación de su padre, vio la sangre en la cama y por el suelo y sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando entró en el baño para coger cosas de aseo para su padre, se llevó un susto tremendo al descubrir a Bárbara arrinconada y con el cuchillo en la mano. Bárbara la miró con odio y se levantó blasfemando. «Tú. Eres la culpable de todo. Eres mala y has venido a mi casa para acabar conmigo.
Bárbara, lo siento, replicó Cynthia echándose a llorar. Yo nunca quise haceros daño. Os quiero mucho a los dos. Si no hubiese sido por vuestros cuidados, yo no habría conseguido llegar hasta aquí. Te quiero, Bárbara, y siempre te respetaré. Mentira. Pura mentira. Viniste a mi casa para acabar conmigo y con Adolfo. Eres mala y tienes que morir. Bárbara se lanzó encima de Cynthia, que entró corriendo en su habitación y cerró con llave. Bárbara golpeaba en la puerta gritando, con los ojos desorbitados, que mataría a Cynthia aunque fuera la última cosa hiciera en esta vida. Daba patadas y puñetazos en la puerta, y su locura solo alegraba cada vez más a los malvados espíritus que la acompañaban. Cynthia, desesperada, buscaba con la mirada por toda la habitación intentando encontrar una solución cuando vio a su adorada madre sonriendo y señalándole el baño. Cynthia corrió hasta allí y abrió la ventana justo en el momento en que Bárbara conseguía abrir la puerta. Se deslizó por la ventana rápidamente y Bárbara, queriendo alcanzarla, hizo lo mismo. Pero en su locura, intentó salir por la ventana sujetando el cuchillo y su pie, al apoyarse en la pared, resbaló y ella cayó sobre su cuchillo, que se quedó clavado en su estómago. Cynthia, sin mirar hacia atrás, llamó a la puerta de la casa de la vecina, que abrió alarmada por el escándalo que ella hacía. Juntas llamaron a la policía. Bárbara, agonizando y caída en el suelo debajo de la ventana, llamaba a Cynthia. Pero ésta, al estar dentro de la casa de la vecina, no la pudo oír. Herminia, que había estado todo el tiempo al lado de Bárbara, se dejó ver y se agachó junto a ella para pasarle la mano por la cabeza. No temas, hermana. Nosotros cuidaremos de ti, le dijo. Bárbara la miró ya en el umbral de la muerte. Lo siento, yo no quería que esto acabara así, le contó. Solo quería cambiar de vida. Ahora me estoy muriendo y veo a gente a mi alrededor, pero casi todos son malos. Lo siento, pero veo que tú y este joven que está a tu lado sois buenos, lo sé. Así que, por favor, no dejéis que esos otros cuiden de mí, todavía quiero ser feliz. Herminia siguió pasando la mano por la cabeza de Bárbara y le besó la frente. Dios es sabio, hermana mía, le contestó. Lo que se hace, se paga. Pronto estarás libre y Dios te estará esperando cuando de verdad quieras su perdón. Bárbara desencarnó y la policía llegó con un gran ruido de sirenas. Cynthia salió de la casa de la vecina y arropada por la policía, entró nuevamente en su casa para contarles lo ocurrido. Un año después de la muerte de Bárbara, Herminia y el germano Clemente caminaban por el umbral con un grupo de ángeles para recoger unas almas realmente arrepentidas. Y la sorpresa de Herminia fue cuando, en el medio de la oscuridad, vio a Bárbara arrastrándose por el barro, toda arañada, implorando clemencia, llamando a Dios y pidiendo perdón. Solo el arrepentimiento sincero encuentra el perdón, y solo el perdón sincero nos trae la paz y la felicidad que soñamos, ya estemos vivos o muertos. Fin.